¿Cómo les va? Este es un tercer video de lo que inicié como una presentación de mi libro, de contextos, de aspectos que yo manejo en mi libro El Zodiaco y tus relaciones. Un libro que escribí precisamente para los seres humanos, para que encuentren solución a algunos de sus problemas, de los tantos problemas que tenemos los seres humanos en este planeta, sobre todo a nivel social. Bueno, en este video vamos a tratar de observar puntos muy aislados, pero muy importantes, sobre las personalidades de Géminis y de Cáncer. Vamos a empezar con Géminis. Los Géminis son grandes lectores, si lo desean, si se deciden hacerlos, como los Libra, pero son lectores que se apasionan de alguna manera porque en cierta forma son seres que esencialmente buscan las buenas relaciones con quienes les rodean. Tienen su carácter, son impredecibles de alguna manera. Lo que todos sabemos alrededor de los Géminis es que pues todo depende de cómo amanezcan. Si amanecen de buenas, van a empezar bien el día, pero si amanecen de malas, es mejor no enfrentarlos ni pues promover una actitud negativa con ellos, porque llegan a ser muy severos en sus contestaciones. Hay una cualidad que tienen enorme los Géminis. Tienen esa clase especial, que cuando hablamos de clase, tienen ese porte, esa clase que no tiene ninguna otra personalidad. En realidad es algo que los distingue de la mayor parte de las personalidades que yo les llamo del zodiaco. Bueno, son actitudes humanas, son formas de expresión, formas de manifestarse. Ellos son muy simpáticos, o sea, los Géminis son simpáticos, son buenos amigos, son excelentes para las relaciones públicas, saben cómo manejarse en el mundo social, son muy apoyadores. Si alguien apoya en realidad a otra persona, son los Géminis. Pero hay que saberles encontrar su forma, su modo, porque en una actitud, en una reacción negativa, pueden resultar muy severos, sumamente severos, inclusive manipuladores, severos y muy lastimosos. Entonces, ese es un punto malo, negativo que tiene un Géminis, que hay que tratar de evitarlo, pero en general, potencialmente son extraordinarios. Los Géminis no se agotan, son muy dinámicos, resisten mucho las andanzas de la actividad social o de la vida, y por otro lado, he encontrado en los Géminis grandes cualidades para ser buenos actores en realidad, por esa manera de relacionarse, por esa actitud para relacionarse con los demás. Pues se les da el teatro, se les da el cine, se les da la actuación de alguna manera, porque de hecho manejar relaciones públicas, llámese diplomacia, inclusive para una presidencia de la República, que por cierto han existido aquí en México 3 presidentes con esa personalidad de Géminis. Uno de ellos fue López Mateos, que todavía se le recuerda con mucho aprecio, ¿no? Otro fue José López Portillo. O sea, que saben llegar al poder, pero también con una mano izquierda o una mano derecha saben cómo sonreír a la gente, saben cómo moverse en el medio. Como les digo, en realidad los Géminis conservan siempre su buen humor. Son cáusticos y difíciles, pero conservan su buen humor, que eso ya es una ventaja para interrelacionarse socialmente. ¿Y saben por qué tienen esas características de reacción tal vez severa a veces? Porque son inestables. No hay una gran estabilidad en los Géminis. Los Géminis, como les digo, pueden amanecer de buenas o de malas, y eso pues es un signo de inmadurez o de inestabilidad, no muy severa, pero sí es una manifestación que no a todos agrada, tal vez por la inseguridad que tienen en sí mismos, y eso pues les perjudica finalmente en una convivencia especial, sobre todo en pareja, ¿no? Ahora que estamos hablando de la combinación de las parejas, los Géminis saben aprovecharse de las debilidades de los demás. Son muy astutos en ese sentido, porque son fuertes, son muy seguros consigo mismos cuando están muy centrados en lo que deben hacer. Entonces
pueden aprovecharse de las debilidades de los demás, no son tontos, ¿verdad? Saben cómo sonreírle a la gente y saben cómo manejarle en su momento. Por otro lado, al Géminis estándar, bueno, le gusta dormir mucho, le gusta descansar, porque es tan activo, como lo ves normalmente, por ejemplo, Libra también es muy activo, pero él sí se desploma totalmente. En cambio, no, el Géminis normalmente cuando ya tuvo actividad muy fuerte en cierto tiempo, pues tratan de descansar para poder reponerse y volver a la batalla, ¿no?, de las interrelaciones humanas. Son muy simpáticos en realidad. Otro factor que tienen los Géminis es que son muy impacientes. O sea, les agrada que las cosas se den y no tienen mucha paciencia para que las cosas se produzcan. Ese podría ser un mal de los Géminis, y es algo que cada Géminis debe ir resolviendo. En realidad son interesantes en ese sentido, porque como se manejan, como se mueven en la sociedad de una manera tan fácil, tan productiva, entonces pueden, por la inestabilidad que tienen, por la inseguridad que tienen innata, pueden reaccionar en contra de cierto grupo o ciertas personas, sobre todo en el caso de una pareja, ¿no? Pueden ser como leones dormidos, que puedan ser controladas de alguna manera por una pareja, pero cuando son libres, cuando se sienten libres, es cuando reaccionan, como yo les he comentado, de una manera agresiva inclusive en ocasiones. En esa violencia aparente que llegan a desarrollar los Géminis, pueden realmente lastimar a otra persona y sobre todo a su pareja. Entonces, si escogen bien, van a estar contentos los Géminis, y si son escogidos bien, si son hombres, pues van a estar medio tranquilos, aunque el hombre normalmente, y lo entendámoslo así en todos los signos, en todas las personalidades, el hombre siempre será más violento que la mujer, en términos generales. ¿Por qué? Pues por su condición de hombre, por su condición de fortaleza, por su hiperactividad como ser masculino, que no justifique nada, una reacción violenta ante nadie, y menos ante una mujer, por supuesto. Entonces, hay otra cosa que no le agrada mucho a los seres humanos que le rodean, sobre todo a la pareja, es que sean obstinados. Y eso es algo, son males que hay que ir resolviendo. Yo en mi libro del Zodiaco y tus relaciones voy aclarando cosas, voy dándoles consejos o líneas de acción para que vayan mejorando sus vidas y que aprovechen todas las cosas positivas que tienen, porque tienen grandes cualidades positivas los Géminis, que hay que resolverlas, que hay que fomentarlas, que hay que enriquecerlas, y aquellas cosas negativas que tenemos ya de origen, que es increíble porque tenemos de origen o por genética o por herencia ciertas características que a mí me apasiona el tema sobre la genética, porque no solamente heredamos condiciones físicas, sino también heredamos condiciones, o sea, hablamos de la biología, pero también heredamos condiciones psíquicas o condiciones de comportamientos, que eso es algo verdaderamente extraordinario de analizar, porque tengo la certeza de que se produce, porque podemos heredar como cosas muy buenas, como cosas muy malas de nuestros antecesores. Tengo un libro que escribí de psicología profunda sobre las células, sobre la herencia, ¿no? O sea, cómo adquirimos la herencia, cómo ejerce la genética en los seres humanos cuando heredamos ciertas características que nos hacen reaccionar de determinada manera. Bueno, ese es un tema bastante interesante, muy profundo, pero que es la base fundamental del origen del hombre. Ahora bien, yo creo que en los Géminis podemos encontrar personalidades muy interesantes. Yo he estado investigando sobre algunas personalidades que, como les comento, de los expresidentes de México. Por ahí hubo otro Géminis, un Adolfo de la Huerta o algo así. Pero es increíble que en tan corto tiempo existan presidentes de México que tengan la misma personalidad, ¿no? Fuese que lo elija el partido que lo elija, pero porque antes se manejaba por elección presidencial. No, en realidad fue circunstancial, porque les voy a asegurar que si Adolfo López Mateos hubiese pensado quiero uno de mi misma personalidad, no.
no elige a don Gustavo Díaz Ordaz, así es que así son las cosas. Ya les conversaré sobre otro tipo de presidentes que se han repetido a lo largo de la historia. Pero bueno, hay muchas, vamos a recordar una actriz del tipo Géminis, o varias actrices del tipo Géminis, que es conocida en la actualidad como Angelina Jolie. Ustedes observenla, qué clase tiene, qué porte, cómo se maneja en el escenario, ¿no? Además de su personalidad tan peculiar. Angelina Jolie es una de ellas. Otra es, en México hemos tenido un par de actrices, una cubana y otra argentina, de origen argentino, que ya finalmente se hicieron mexicanas, pero extraordinarias actrices mexicanas que muchos recordarán. Una fue Carmen Montejo, que falleció recientemente, amiga mía, me siento honrado de ser su amigo, de haber sido su amigo, de Carmencita Montejo. Y otra gran actriz, una actriz verdaderamente extraordinaria, porque la verdad la vimos en tantas películas y en algunas telenovelas, sobre todo en películas. Me refiero a Marga López. Las dos eran Géminis y grandes actrices. Y así nos podemos encontrar en otras actrices también Géminis que han sido pues realmente sorprendentes y sobre todo muy triunfadoras. Una actriz, por ejemplo, muy conocida en el medio artístico, sobre todo a nivel internacional, y que tenía era un tipo clásico de gran clase, vamos, hablando doblemente o valga la redundancia, que fue Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era Géminis. Que se haya interrelacionado con John F. Kennedy de alguna manera que pues no era precisamente coincidente con ella, porque no eran coincidentes. Bueno, una cosa es la política y todo, y otra cosa es que ella, como Géminis, brilló en todo su esplendor dentro del arte fílmico, ¿no? Y eso, bueno, pues es un caso ejemplo, un ejemplo clásico, vamos, de una Géminis que sabe mostrarse ante el mundo. Otra más de actrices de ese calado, muy bella también, hermosa por cierto, es Nicole Kidman. Nicole Kidman es también Géminis, todavía sigue actuando, pero desde muy jovencita se vio esa clase, esa calidad, esa postura ante los medios. No es tan orgullosa, las Géminis no son tan orgullosas o vanidosas como las Leo, ¿no? Con todo respeto para las Leo, no es que sea algo malo el que sean vanidosas, así es su personalidad. Sin embargo, en las Géminis esa clase es natural, no necesitan hacer nada o mucho más para mostrar la clase que tienen. Y así podríamos pues manejar otro tipo o recordar algunos otro tipo de personalidades geminianas. Por ejemplo, un gran actor, por cierto, hablando de los varones Géminis, como Laurence Olivier, que fue realmente el padre de la gran actuación, Laurence Olivier, y así podríamos mencionar muchos. Esto es en cuanto a los Géminis, que verdaderamente es muy interesante. Yo les voy a ser honesto, a mí me han elegido, bueno, yo de las dos relaciones así que recuerdo hermosamente, han sido Géminis, pero no me correspondían, y tengo que ser honesto, partiendo de que yo soy Piscis. Entonces Piscis no va con Géminis. La relación de los Géminis, con sus mejores relaciones de las Géminis, es primero, en un 100%, un Leo o una Leo para el Géminis. En un 75%, un Cáncer. No lo olviden, un Cáncer para un Géminis, o mujer o Géminis. Y en un 50% a un Aries. La verdad, no hay mucho que decir de los... o sea, lo que yo les sugiero a los Géminis. Bien, para el Aries está muy bien en un 75% a un Aries, pero el pobre Aries, en cuanto a Aries mismo, a un Géminis como Géminis mismo, no le conviene al 100% un Aries, tal vez en un 50%, porque el otro 50% va a ser negativo, va a ser problemático. O sea, van a tener diferencias en un 50%. Entonces, al Géminis no le conviene definitivamente un Aries, pero al Aries sí le conviene en un 75% a un Géminis. Así es que ustedes ya saben. Ahora bien, vámonos con otra personalidad que también es muy interesante, el Cáncer.
porque tienen muchas virtudes, tienen muchas canalizaciones que pueden ser muy útiles para ellos mismos y para los que les rodean. El cáncer, hay un problema, iniciando con los problemas que tiene el cáncer. El cáncer tiene problemas de decisión en un momento dado. De hecho, pues son imaginativos, son divertidos, por cierto, los cáncer. Las cáncer igual, son divertidos, ¿no? Son muy amables en muchos sentidos, pero también son muy cambiantes. El cáncer, cuando está en problemas emocionales, cuando está en un momento de indecisión, que se siente complicadamente inestable ante el mundo que le rodea, lo que necesita el cáncer en ese momento es relajarse. ¿Y cómo se relaja mejor un cáncer? Pues metiéndose a nadar o dándose un duchazo. Pero es muy especial el cáncer en ese sentido, porque puede tener cambios de humor que no le funcionen ante un mundo dinámico, ante un mundo que le va a exigir una reacción mucho más positiva. Esos sí son muy tiernos. Son muy tiernos, son muy prudentes, por cierto, los cáncer. No es una expresión, no es una personalidad ni explosiva, ni son líderes. Por ejemplo, como los Géminis. Los Géminis sí son líderes, pero es un tipo de liderazgo mucho más diplomático. El Aries es líder total, como ya hablamos del Aries. El Aries es verdaderamente un líder fuerte, pero intelectual. El Tauro es un líder que puede resultar muy agresivo, pero son líderes. El Aries, el Tauro, son más líderes todavía que el Géminis. El Géminis se puede dejar manejar de alguna manera, pero es un líder que negocia y que acuerda. En cambio, el Cáncer no es líder, no es un líder natural. Es amable, puede manejar y coordinar esfuerzos, pero no es un líder que puede imponerse, que es lo que se requiere para una personalidad que va a manejar un grupo o que va a manejar situaciones o organizaciones tan importantes como les comentaba yo de un presidente de México, ¿no? Pues imagínense nada más, que no sean los mejores líderes o los mejores conductores, eso es otra cosa. Ahora bien, hay algo que me he encontrado, además de que es importante que el Cáncer, cuando se sienta desesperado o tensionado, se relaje con el agua. Es una gran medicina. ¿Por qué? No sé, pero es parte de la investigación que he realizado y sí funciona. Para ustedes, el que sea Cáncer, hágalo, experiméntelo y después me comenta. O simplemente va a confirmar lo que yo establezco en mi libro del Zodiaco y tus relaciones. En realidad, fuera de que sean cambiantes en ocasiones o que se deprimen también, porque también son depresivos, es algo que combina mucho con el Piscis, porque el Piscis también es algo depresivo. Ellos son muy, en realidad en su crisis, cuando llegan a tener crisis, pueden ser inclusive hasta vengativos. Eso hay que tener mucho cuidado con los Cáncer, ¿no? Tratar de entenderlos para no promover una posible venganza que no es tan agresiva o tan definitiva o tan lastimosa, vamos a decir, lo que realizan los Escorpiones. Sin embargo, sí pueden llegar a ser vengativos. ¿Por qué? En realidad porque son temerosos, temen enfrentar a muchas cosas. Entonces muchas veces cuando alguien no tiene el carácter o los argumentos necesarios, pues ataca, ¿no? En forma directa o de una manera lastimosa, y eso pues realmente no resulta saludable al final de todo. Es que podemos encontrar, ya que me decía, es que los Cánceres muchas veces se enojan fácilmente. No, sí se enojan, sí llegan a enojarse y con mucha facilidad, o sea, en un cambio de opinión, un cambio de estado de ánimo, sí llegan a enojarse, no tan agresivamente o explosivamente como el Tauro, pero sí se enojan y pueden lastimar a la gente que está a su lado. Les repito, todo esto porque ustedes pueden evitar estar relacionados con sus padres, sus hermanos, sus amigos, quien sea, pero si tienen una pareja con la cual están formando una familia, pues lo que conviene aquí es ponerse de acuerdo, llegar a acuerdos para no lastimar lo que es el ambiente familiar. Ahora bien, hay una cosa que le preocupa al Cáncer. Le preocupa el dinero, por ejemplo, el no vivir bien, el no asegurar la comida, el vestido, la estabilidad
Entonces, lógico que el cáncer debe tener de alguna manera pues una interrelación pues apropiada, una compañía que le ayude a sacar adelante a la familia, que no estén de la noche a la mañana en una pobreza, porque entonces el cáncer pues se va a deprimir si tiene una gran debilidad ante su marido o ante su esposa, o simplemente pues, va a reaccionar agresivamente o va a terminar por irse de su casa, qué sé yo. Pero en realidad lo más importante en los cánceres es esa voluntad para poder salir adelante, eligiendo en el tiempo de su vida los mejores caminos para que no se deprima, porque es algo que le perjudica mucho al cáncer, el terminar deprimido, porque entonces al deprimirse se siente incapaz de salir adelante. O sea, hay tipo de personalidades cáncer que en ocasiones están en la indecisión de hacer o dejar de hacer, y cuando se sienten presionados por alguna circunstancia social, del trabajo, de la familia, de lo que sea, no tienen el valor o la capacidad suficiente para salir adelante de inmediato. O sea, tienen que pensar mucho para saber qué camino tomar, y muchas veces eso desespera a una pareja o al grupo familiar en el que viva, o también puede desesperar en su trabajo a una persona que le va a exigir resultados. Y no pierde la calma, no pierde la calma por lo mismo, por la prudencia que tiene. Son gentes muy amables, gentes agradables, que hay que agradecerles su postura, porque no son tan extremosos en sus actitudes. Ustedes pueden encontrar, es difícil encontrar cánceres, el cáncer en términos o en situaciones muy exitosas en apariencia, porque no son tan lucidores, vamos, como los Leo, como los Escorpiones. Sobre todo el Aries se muestra de una manera diferente. El Piscis pues es movido y se muestra sobre todo por su actitud sonriente y agradable. El Acuario, bueno, pues siempre buen amigo, pero no sobresalen de alguna manera, excepto algunos casos en especial de cáncer, que llegan a ocupar posiciones de agrado, sin perder su actitud, sin perder su disposición original de ser cáncer. Por ejemplo, vamos a mencionar a alguien que fue famosa, en paz descanse, y que tuvo ese agrado colectivo de su presencia, que fue la princesa Diana. La princesa Diana era una mujer cáncer. Sin embargo, pues para conocer qué relación tuvo con el príncipe Carlos, en realidad el príncipe, pues mire, vamos a mencionar este caso en especial, con todo respeto para ellos y sobre todo para Diana, que en paz descanse. En realidad Diana escogió mal. Muy bien, le hicieron princesa y la corona y lo que sea, pero Carlos es Escorpión. Nada que ver Escorpión con cáncer, para nada. Son dos personalidades que inclusive llegan a chocar. Entonces hay que evitarlo. Diana no sabía nada de esto y cayó en ese mundo de la monarquía o de la aristocracia, y bueno, pues eso es aparente también. En realidad no implica que porque sea princesa y porque él sea príncipe de Gales o lo que sea, iban a ser felices. No iba a ser posible su felicidad. Estoy casi seguro que Carlos, el príncipe Carlos, trató de dominarle y hacer que ella hiciera las cosas que él decidía, y como Diana posiblemente entró en estados depresivos, y siendo la princesa pues simplemente con esa prudencia que tienen los cánceres, pues simplemente no le hizo caso, ¿no? Y siguió su vida adelante, y ya vimos todo lo que terminó alrededor de esa pareja. Y lo curioso de aquí es que dentro de la familia real de Inglaterra hay otra cáncer, que es la reina Isabel II. Es curiosísimo eso, porque en ese sentido la reina Isabel II y la princesa Diana debían haberse llevado muy bien. Normalmente, o sea, no siempre las mismas personalidades del zodiaco, o sea, los mismos signos del zodiaco deben ser felices o llevar una armonía total. No necesariamente. Muchas veces se contraponen o compiten, que es lo peor, ¿no? En otro caso,
yo sí les puedo decir, no hay muchas actrices dentro de la personalidad de cáncer que sean sobresalientes, excepto una que recuerdo y que es extraordinaria, que ha ganado 3 Oscars de la Academia, que es Meryl Streep, que es cáncer también, extraordinaria, genial inclusive, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque en mis investigaciones me he encontrado que la mayor cantidad, o una gran cantidad, en su mayoría, que han ganado el Premio Nobel de Literatura, han sido cáncer. En mis investigaciones, ¿qué me dice esa investigación? Pues que tienen un potencial para escribir. Ahora, para escribir pues, se debe tener imaginación, conocimientos, posiblemente, probablemente y con seguridad deben tener cultura y sobre todo creatividad. Los cánceres lo tienen, nada más que tal vez sus estados de depresión no les permite desarrollar toda esa capacidad que tienen innata. Porque, digo, cuando yo interrelaciono, hago un análisis de los que han ganado el Premio Nobel de Literatura y me encuentro con que la mayoría han sido cáncer, digo, bueno, pues algo deben tener y tienen esa capacidad. Lo han desarrollado, no sé, escritores como Kafka, como Pablo Neruda. Estoy hablando de cáncer, de personalidades cáncer que han sido literatos. Pablo Neruda, Kafka, un escritor popular, pero también muy exitoso en México, que fue Luis Espota, también escritor, que no llegaron a ser premio Nobel, pero vendió bien sus libros, vendió bastantes libros. Luis Espota, otro importante fue Ernest Hemingway, ese sí fue premio Nobel, como Pablo Neruda. O sea, son escritores cáncer que desarrollaron todo ese potencial como buenos escritores. Otro Germán Hesse, por ejemplo, o sea que son bastantes, ¿no? Ahora, en el arte, el que es sobresaliente en el arte, sobre todo pictórico, pues nada menos que Rembrandt, ¿no? Entonces, los cáncer tienen capacidades como todos los seres humanos. Algunos tienden más a ser exitosos en determinadas disciplinas o artes, pero en realidad en los cáncer pues tienen esa posibilidad. Esto es una síntesis de lo que yo les he comentado acerca de la personalidad de Géminis y la personalidad de Cáncer. Mi mejor deseo para todos ustedes es que logren identificarse de alguna forma, sobre todo en las partes positivas de las personalidades. Y así lo inscribo en mi libro del Zodiaco y tus relaciones, como les repito. En este momento lo tengo subido en libro electrónico en Amazon.com, como el Zodiaco y tus relaciones. Y precisamente a nombre de Sergio Mora Mercado, como les decía yo, hay otros Sergios Moras por ahí, para que lo encuentren, ¿no? Si es que les interesa, tal vez un poco más adelante se haga alguna impresión con alguna editorial que le interese imprimir mi libro. Por lo pronto, pues yo espero que les haya sido útil lo que les he comentado en esta ocasión, en este tercer video. Espero poder grabar los próximos muy pronto para que ustedes puedan tener a la mano para la personalidad que les corresponde y les sea útil cada una de mis palabras. Mil gracias y les agradezco muchísimo que me hayan visto y escuchado, y si me hacen algunos comentarios me va a ser muy grato poder contestarles. Hasta entonces.